Buenos días con todos. Eh, Mucho se ha hablado acerca del aborto, ¿no? Eh, Hay muchos pensamientos, hay muchas posiciones. Algunos están en contra, algunos otros están, ¿no?, a favor del aborto. Pero nosotros tenemos en estos momentos la oportunidad de poder compartirles algunos argumentos sólidos, contundentes, ¿no?, en contra del aborto, ¿no? Estamos compartiendo este tema, ¿no?, gracias a la Asociación JJ Rafa y al Grupo de Oración del Hospital Rebagliati del Perú de Lima. Sí, voy a ir a estar pasando unas diapositivas. Vamos a presentar de manera general, contundente, evidencias médicas, evidencias legales, desde una cosmovisión bíblica. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo una defensa, presentando una defensa contundente en contra del aborto. Entonces, vamos a continuar. Permítanme, por favor, verificar si está saliendo en el Facebook las diapositivas. Eh, con este video usted va a tener en sus manos evidencias que van a defender su opinión, su criterio, su sentido común. Sí, entonces, por las partes médicas tenemos la genética, ¿no? Porque para hablar, por ejemplo, del aborto tendríamos que hablar del inicio de la vida. Ahí tenemos la genética, tenemos la biología, tenemos la neurología y otras ramas de las ciencias médicas, ¿no?, que apuntan, que señalan que ya existe vida, que el ser concebido es propiamente ya una persona. Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, la genética establece ya, ¿no?, que a través de la fecundación, ¿no?, cuando se unen los gametos masculinos, femeninos, ¿no?, ya comienza, ¿no?, a ver lo que es el desarrollo epigenético, ¿no? La biología establece también, estudia el crecimiento, el desarrollo, la maduración, la renovación celular, ¿no? El más grande crecimiento, ¿no?, en toda la etapa de una persona es precisamente dentro del vientre de la madre. A partir y a raíz de estas dos células, espermatozoides y óvulos, comienza la multiplicación celular. Y esa multiplicación celular va a permitir la formación de tejidos, la formación de órganos, ¿no?, de sistemas, que ya cuando se produce el alumbramiento, pues sabemos que todos ya tenemos nuestras estructuras biológicas celulares compuestas, ¿no? La neurología, por ejemplo, ¿no? Ya cuando uno eh, nace, ¿no?, después del parto, vemos de que nacemos con un sistema inmunológico, con un sistema endocrino, con un sistema nervioso propio, ¿no?, con un cerebro ya, ¿no?, y todos esos millones de células en las cuales nuestro cuerpo está compuesto en el alumbramiento ya están. ¿Cuándo se crearon? ¿Cuándo se formaron? Desde el primer día, desde la concepción. Y entonces para eso utilizamos también otras herramientas de las ciencias, como la física, por ejemplo. La física, ¿no?, en los últimos años vienen ejerciendo un avance tecnológico importantísimo, ¿no? Están los exámenes de imágenes, ¿no? Tenemos ecografías, por ejemplo, para poder ver, ¿no?, a través de estas máquinas, a través de estos equipos, ¿no?, cómo va formándose, cómo va, digamos, gestándose, cómo va desarrollándose, cómo
está, ¿no?, el bebé dentro del vientre de la madre. Entonces, la física también nos apoya en esto, ¿no? Por otro lado, también tenemos la psicología, que es parte de las ciencias médicas, pero que no deja de ser también una ciencia que tiene que ver mucho con el ámbito social, ¿no? La psicología, ¿no?, que explica también la vida intrauterina, ¿no? La vida, ¿no? A través de las emociones y sentimientos que estas personas, ¿no?, van presentando, manifestando dentro del vientre, ¿no? Hay una manifestación, hay una reacción a cambios propios internos dentro del vientre de la madre y también reacción al ambiente de la madre. Esto ya se puede ver, ¿no? Eso es por las partes médicas. Entonces, por las partes médicas tenemos un mensaje contundente, ¿no?, que destroza toda teoría acerca de que recién en el alumbramiento ya es una persona. Entonces, acá tiene un punto importante para poder presentar una defensa. Y hay otras áreas más de las áreas médicas. En el área legal, sabemos que en muchos países pues se vienen eh, estableciendo normas, leyes que permiten el aborto, ¿no? Pero acá en el Perú tenemos un marco legal, ¿no? Eh, el primer sustento no legal que nosotros vamos a presentar, ¿no?, está sostenido bajo la Constitución Política del Perú, ¿no? Artículo 2 de la Constitución, que establece los derechos fundamentales de la persona, ¿no? En el punto 1, ¿no? ¿Derecho a qué? Derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido, dice, está hablando desde el inicio, en la concepción, el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. Esto es por la parte legal. Entonces nosotros tenemos que presentar a las personas un sustento, ¿no?, que defienda nuestro criterio, nuestro sentido común. Por otro lado, ¿no?, la Biblia, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? La Biblia es muy clara, ¿no? Es muy clara, ¿no? En los capítulos 1, 2, 3 de Génesis vamos a encontrar de cómo se crea el ser humano, ¿no? Vamos a también ver nosotros la transmisión genética del alma, ¿no? Todos procedemos de Adán y Eva, ¿no? Eso es lo que enseña la Biblia y la genética hoy en día, ¿no?, apunta a ello, ¿no? La vida intrauterina la podemos ver en Lucas 1:41, ¿no? Entonces, estos grandes descubrimientos que se van dando ahora, hermanos, con respecto al ser, ¿no?, que está esos 9 meses dentro del vientre de la madre y cómo reacciona al mundo, lo podemos ver clarísimo en donde en Lucas 1:41, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en Lucas 1:41, ¿no?, qué es lo que dice la palabra de Dios, y en Lucas 1:44, ¿no? Leemos esos pasajes. Miren qué dicen en Lucas 1:44. Dice, eh, porque tan pronto cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría, dice, en mi vientre. Por eso que hoy vemos que ya pues hay una intervención, ¿no? Vemos en las instituciones como hospitales, por ejemplo, que hay estimulación ya, ¿no?, prenatal, ¿no? Entonces, que se comience a estimularse, ¿no?, a los niños, a los infantes o a los bebés, ¿no?, que están dentro del vientre de la madre, a estimularlos. ¿Por qué? Porque ya comienzan a tener una reacción emocional, ¿no?, básica, lógicamente, pero lo tiene, ¿no? Entonces, es muy importante esto, señalar esto, ¿no? Entonces, vamos a ver también, y ahora hablar propiamente del aborto. El aborto es un homicidio, es un tipo de homicidio. Acá en Perú, en otros países, como les menciono, ya se vienen estableciendo leyes, ¿no? Pero acá en Perú, hoy en día,
20 de agosto del 2022, en el Perú, el aborto es un tipo de homicidio. Está calificado en el Código Penal dentro de este tipo de delitos, ¿no? Entonces, cuando uno opta por abortar o quiere establecer leyes que favorezcan el aborto, está destruyendo, está yendo en contra de las ciencias médicas porque está atentando contra la salud de esa persona. En el área genética interrumpe pues lógicamente eh, el crecimiento, la fecundación. En la parte biológica interrumpes el crecimiento, el desarrollo, ¿no? En la parte neurológica lo mismo, ¿no? Atentas, ¿no? Contra el desarrollo cerebral, que es el centro de control de la vida biológica en el ser humano, ¿no? En las partes físicas, destrozas todo lo que la física menciona, que ha ido hoy en día ya descubriendo, ¿no? Que nos permite poder no solamente decir si hay vida dentro del vientre de la madre, sino a través de imágenes corroborar, sustentar ello, ¿no? Entonces, si una persona tiene el pensamiento de que no, si yo estoy en favor del aborto, está yendo contra las leyes médicas, las leyes naturales, ¿no? Contra la psicología también, ¿no? Porque la psicología establece ya desde que uno puede ir estimulando a los bebés dentro del vientre de la mamá, ¿no? Entonces es una vida, ¿no? Porque las emociones son innatas al ser humano, ¿no? Entonces, y también pues una persona cuando tiene el pensamiento de apoyar el aborto, está yendo contra la ley, ¿no? Código Penal del Perú, ¿no? Decreto Legislativo 635, artículos 114 al 120, ¿no? Establecen penas, ¿no? Privativas de la libertad a aquella persona que comete el acto del aborto o de cualquier profesional de la salud que pueda practicar este mismo, ¿no? Entonces, a excepción del artículo 119, ¿no? Que establece o que sustenta o que postula que es permitido el aborto, pues, terapéutico, ¿no? Es aquel tipo de aborto en el cual, pues, la salud de la madre está en un riesgo inminente y se escoge salvar la vida del bebé, ¿no? Pero después los otros tipos de aborto en el Perú, hasta el momento, pues, están bien establecidas, ¿no? En el Código Penal, ¿no? Y es un tipo de homicidio que se paga con pena de cárcel, ¿no? Entonces, en el área legal. En el área bíblica, pues tenemos también, ¿no? Que Dios, Proverbios capítulo 6, versículo 16, ¿no? De que condena tajantemente a las personas que son derramadoras de sangre inocente, ¿no? Un bebé dentro del vientre de una madre es un ser inocente porque no puede defenderse, no puede clamar por justicia, no puede expresar en palabras su defensa, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 19 y 18, también nuestro Señor Jesucristo invoca, ¿no? Defiende la vida, ¿no? Como un mandamiento trascendental, ¿no? No matar a nadie, ¿no? A ninguna persona, a ningún ser humano. Muy bien. Entonces, las consecuencias del aborto son enormes, las consecuencias del aborto. Tenemos consecuencias económicas, ¿no? Una serie de consecuencias. Pero bajo lo que venimos estudiando, queríamos plantear pues estas tres nada más, ¿no? Hay muchas más consecuencias, lógicamente. Entonces, vemos por el área legal, ¿no? Consecuencias del aborto. Si yo practico un aborto, estoy vulnerando los derechos de la persona, porque ese concebido ya tiene derechos. Estoy transgrediendo la ley peruana. Ese es el tema legal, ¿no? De tal manera que si a mí me pueden procesar fácilmente por practicar el aborto, ¿no? Puedo ser procesado legalmente. Entonces, en la parte bíblica, el pecado en contra de Dios, las consecuencias. El vivir alejado de Dios, que es el pecado lo que nos aleja del Señor, ¿no? La muerte, ¿no? Espiritual,
¿no? La separación de Dios, ¿no? Vivir una vida sin Cristo, ¿no? Es lo más triste del ser humano, ¿no? Lo más triste del ser humano es transitar esta vida sin Dios, ¿no? Entonces son algunas consecuencias, ¿no? Que acarrean este tipo de delitos o pecados, ¿no? La psicología, ¿no? La parte psicológica en la persona que comete este tipo de actos, ¿no? Sentimientos de culpa, depresión, ansiedad, son algunas de las características propias de personas que han pasado por este proceso, ¿no? ¿Cómo prevenir, no? Prevenir, ¿no? Nosotros tenemos que tomar medidas como personas, tomar medidas como Estado, como gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que estar en favor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un derecho, porque las ciencias médicas así lo establecen, ¿no? En el caso, por ejemplo, del área legal, ¿no? Establecer políticas de salud justas, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Que favorezcan siempre a la vida, ¿no? Nunca a la muerte, ¿no? Políticas legales justas en casos de violencia sexual, ¿no? Ser muy severos, ¿no? Con aquellas personas que cometen un delito sexual, un delito de violación sexual. Y producto de esa violación sexual, pues algunas personas quedan embarazadas, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con ello. Eh, continuar, ¿no? Con las medidas que ya tenemos, ¿no? Si bien es cierto que acá en Perú todavía no se ha establecido la despenalización del aborto, pero como en todos los países ya de la región, ¿no? Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, si no me equivoco, entonces están sometiéndose a leyes supranacionales, ¿no? Que quieren gobernar hoy día el mundo. Entonces nosotros tenemos que continuar, ¿no? Con esto, defendiendo la vida en todo momento. Por la parte bíblica, prevenir, ¿no? No practicar lo que Dios condena, ¿no? Dios es muy claro en su palabra hablando acerca de la fornicación, del adulterio, pecados sexuales, ¿no? Dentro del ser humano, que son, digamos, una parte muy delicada, ¿no? Habla acerca de la sexualidad, ¿no? Del desenfreno, de las pasiones, de los deseos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No practicar lo que Dios condena, ¿no? Porque producto muchas veces de las fornicaciones, de los adulterios, muchas mujeres quedan embarazadas y a veces por querer tapar, ¿no? Nuestras consecuencias del pecado, practicamos un aborto creyendo que esa es la solución, pero no. Ese es el inicio del problema. En la parte psicológica, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿No? Eh, medidas que promuevan, ¿no? Una educación psicosocial, ¿no? Psicosexual, ¿no? Enfocada en cuidar, ¿no? La vida sexual de las personas, ¿no? Tener mucho cuidado con las ideologías que se están implantando hoy en día, ¿no? Como mallas curriculares dentro de los educación inicial, primaria, secundaria. Tenemos que tener mucho cuidado y los padres juegan un papel muy importante, ¿no? En el tema de el desarrollo psicosexual de los más pequeños, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Entonces, hasta aquí, conclusiones de lo que hemos estado ya conversando. Entonces, nuestra defensa, no de cualquier persona que nos pida nuestra opinión, tiene que estar basada en lo que ya hemos ido compartiendo. Nuestro criterio tiene que estar apoyado con las ciencias y verlo desde una cosmovisión bíblica de lo que dice Dios acerca de ello. Entonces, nos estamos dando cuenta, hermanos, amigos, de que hay muchas personas que defienden la vida, pero lo hacen desde el ámbito político, como Agustín Laje, por ejemplo, él defiende el aborto, perdón, él defiende la vida, no es pro vida y está en contra del aborto, Agustín Laje. Tenemos al pastor César Vidal, ¿no? Que es un escritor español que él también, ¿no? Habla acerca del aborto, de la ideología de género. Tenemos por un lado también al pastor Miguel Núñez, él también habla acerca de estos temas. Entonces, y nosotros, lógicamente, también tenemos que ver todos los problemas desde una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Por esto. Necesitamos volvernos al Dios, no a cualquier Dios, sino al Dios de la Biblia, ¿no? Al Dios del cual Cristo
dio testimonio. ¿Y por qué? Porque es la base principal del amor, de la vida, de la familia, de la verdad, de la justicia, de la paz. Por eso necesitamos ir a Dios, ¿no? Necesitamos concientizar a las personas, ¿no? Llevarlas a una reflexión a las personas, a fin de que fomenten la vida. Y en caso, ¿no?, de personas, ¿no?, que llevan un embarazo producto de una violación sexual, tenemos que hacerle entender, y la sociedad tiene que verlo, ¿no?, desde el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que cuando una persona, una mujer, sale embarazada producto de una violación sexual, ya no tenemos una sola víctima, tenemos dos víctimas, que es la madre de manera directa y el bebé que está formándose dentro del vientre de manera indirecta. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros por sentido común? Defender la vida, la integridad de las dos personas que han sido afectadas. Y no señalar, ¿no?, a la persona que comete este acto vil como el único agresor y condenar a él con las leyes que se tienen en cada país. Entonces, esa cosmovisión tiene que cambiar, ¿no? En un embarazo producto de una violación sexual tenemos dos víctimas y un agresor, ¿ok? Y a ambas víctimas tenemos que defenderlas con nuestra vida, ¿no? Entonces, continuar, dice, en el punto 3, con las políticas de gobierno, ¿no?, y fortalecerlas, ¿no? Fortalecer a las personas y que siga permaneciendo en nuestra constitución política de que se defienden los derechos del concebido, ¿ok? La ideología de género, punto 4, ¿no? La ideología de género no, sino la ideología en general, ¿no?, producto de la imaginación, ¿no?, de la fábula, ¿no? Porque hay personas, por ejemplo, que pueden estar en favor del aborto, ¿no?, que pueden decir, no, yo sí estoy a favor del aborto, no hay ningún problema, yo tengo mis derechos. Pero ellos están basando su ideología, ¿no? ¿En qué? En su imaginación, en una fábula, en creencias irracionales. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo un pensamiento de tal magnitud a las leyes médicas no respaldan un pensamiento a favor del aborto, al contrario, ¿no?, van en contra del sentido común, de la naturaleza, de las leyes de las ciencias médicas y sociales, ¿no? Entonces, no se deben establecer como leyes de gobierno ideologías que no tienen un sustento científico y menos bíblico, ¿no? Porque atenta contra los más grandes descubrimientos científicos con los que contamos hoy en día, ¿no? Entonces, en el punto 5, ¿no?, que la familia sea un agente activo. La familia tiene que ser un agente activo que fomente la vida, definitivamente, ¿no? Que la iglesia del Señor tiene una gran responsabilidad, ¿no?, porque Dios nos ha llamado a ser luz en este mundo, ser un agente activo, ¿no?, en defender la vida desde la cosmovisión bíblica. La palabra de Dios tiene mucho que ver en la decisión de la vida y la muerte, y en estos temas, con mucho más razón. Entonces, solución, ¿no? En esta parte vamos a dar soluciones para aquellas personas que no han abortado aún, pero están a punto de hacerlo y quieren tomar esa decisión, o están a punto de consentir, porque si bien es cierto, la mujer de manera directa toma la decisión, pero muchas veces también los familiares, los amigos apoyan esa decisión. De tal manera que si hay alguna mujer que puede decir, bueno, quisiera abortar, y le comenta eso a su pareja dice, sí, mejor aborta porque te va a truncar tus sueños. Entonces, vamos ahorita a dar unas medidas que se pueden tomar, ¿no?, para no tomar esa fatal decisión, ¿no? Entonces, en el ámbito de la familia, tiene que apoyar la familia la vida. Nunca tiene que orientar a la persona ni guiar a la persona a un aborto
porque le va a ocasionar un daño irreversible en su vida. ¿Ok? Entonces la familia tiene que ser una fuente de apoyo. ¿Ok? Entonces brindar el apoyo familiar, ¿no? Eh, no consentir, ¿no? Tajantemente ningún tipo de aborto, ¿no? Orientar la educación sexual de los hijos, ¿no? Nosotros tenemos como padres una gran responsabilidad de educar en la parte sexual, ¿no? A nuestros hijos, porque después cuando vienen las consecuencias, es cuando ya no hay remedio. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenir, anticiparnos ante. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Una conversación adecuada, coherente con mi hija, con mis hijos, ¿no? Entonces, desde la parte bíblica, ¿no? Tenemos que entender de que si tú estás pensando eso, es un pecado, ¿no? La muerte, dar muerte a alguien es un pecado como cualquier otro, ¿no? De fornicación, de adulterio, de mentira, ¿no? Entonces, hay que verlo desde ese punto de vista. Y que hay perdón en Cristo para las personas que están pensando hacer eso. Hay una solución en Cristo. Pidámosle a Dios que nos ayude a no cometer tan acto vil y cruel, ¿no? Buscar siempre el arrepentimiento, ¿no? Buscar una persona que conozca de Dios y que a través de la Biblia me pueda guiar, ¿no? Y vamos a encontrar en la Biblia el respaldo de Dios a la vida, ¿no? Porque la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, un hijo es una herencia de Dios, ¿no? Entonces, en la iglesia, ¿qué tenemos que hacer la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia frente a esto? En la iglesia se debe enseñar acerca del noviazgo, por ejemplo, ¿no? En los grupos de jóvenes, ¿no? Y ya en la adolescencia se despierta pues el gusto, ¿no? La atracción por el sexo opuesto, ¿no? Que Dios bendice, pero un noviazgo con responsabilidad, ¿no? Delante de Dios y delante de la sociedad, ¿no? Entonces, enseñar, ¿no? Matrimonios, ¿no? Acerca del matrimonio dentro de la iglesia, ¿no? Y llevar a la persona a buscar el perdón de Dios. La iglesia tiene que invitar siempre al perdón de Dios, ¿no? A restaurar, ¿no? A la persona que está pensando abortar o que ya abortó, tenemos que restaurar ese corazón, ¿no? Defender la vida, ¿no? Y condenar el aborto tajantemente, ¿no? De manera activa, ¿no? Y para aquella persona, bueno, que ya abortó, entonces podemos tener una persona que diga, bueno, pero yo ya aborté, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo único que puedes hacer es lo siguiente. De repente, o estoy seguro que en la mayoría de los casos estés librado de la justicia humana, porque si es abortado has cometido un delito. Entonces, las cosas son claras. Si yo hice un aborto, bajo la ley peruana me considero un delincuente, porque he transgredido la ley. Soy un homicidio, ¿no? Y de eso te puedes librar, ¿no? Pero en cuanto a la ley y a la justicia divina del cielo, no es así. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. En nuestra conciencia, en nuestro corazón siempre nos va a decir que algo malo hemos hecho, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer, si tú has abortado o has consentido el aborto o has aconsejado a alguien a abortar, es importante que tú te arrepientas de ese pecado. Y Dios es grande para perdonar cualquier tipo de pecado. Dios te puede perdonar, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que darme cuenta es de que soy un pecador y que si me he burlado y estoy ya abortando dos, tres veces y la justicia no peruana no hace nada, pero hay una justicia divina. Y tengo que verme como lo que soy, ¿no? Romanos 3:23, ¿no? Hace mención a que todos somos pecadores, todos. Hasta yo soy pecador y necesito del perdón de Dios, ¿no? De repente no he cometido el pecado del aborto, pero otros tipos de pecados sí. Entonces yo necesito arrepentirme de eso. Y darme cuenta que todos somos pecadores y necesitamos a Dios. En Juan capítulo 3:16, ¿no? Menciona, ¿no? Acerca del amor que Cristo tiene para nosotros y de lo que nos ofrece una salvación si creemos en Cristo, ¿no? Entonces Juan capítulo 3:16 es un versículo muy importante. Y una vida nueva en Cristo, ¿no? Un nuevo nacimiento, producto del arrepentimiento genuino, de cómo andar ahora ya en amor, en paz, en paciencia, ¿no? En benignidad, en bondad, ¿no? Entonces un cambio completo del corazón, ¿no? Donde radican los sentimientos, las emociones, el intelecto, la voluntad del ser humano. Entonces Dios nos invita siempre
arrepentirnos, nos invita siempre a tener mucho cuidado, ¿no? Con este tema tan delicado que es el aborto, ¿no? Entonces, hemos querido dar este tipo de información, ¿no? Usted contrástela con su sentido común, contraste las evidencias médicas, contraste las evidencias legales. Hay muchas más, ¿ya? Hay muchas más, pero queremos dar de manera contundente una respuesta firme, una respuesta sólida, con argumentos precisos, guiados por la ciencia, por el área legal y de una cosmovisión bíblica. Bien, miren aquí está algunos números, ¿no? De mi persona y del doctor Juan Carlos Aldave, que es un médico del Hospital Rebagliati, que es hermano en Cristo también. Todos los días ellos se reúnen, ¿no? Para orar vía Zoom, ¿no? Si ustedes gustan pueden contactarnos a estos números, ¿no? En el 972-786-0309, ¿no? 9886-89472, ¿no? Si bien es cierto, acá en el Perú todavía no se establecen leyes que despenalicen el aborto, porque lo que quieren hacer es eso, despenalizar el aborto, ¿ok? Entonces, en cualquier momento se puede dar en el Perú. Y así como en Estados Unidos, muchos pastores son procesados de manera legal. Muchos médicos son procesados de manera legal, ¿no? Entonces, un abogado tiene que estar preparado con argumentos sólidos que le permitan una defensa, ¿no? Entonces, este video le va a servir para poder defender, ¿no? A su patrocinado, para poder defendernos nosotros. Este video que he compartido tiene un enfoque apologético, porque defendemos nuestra fe, basada, ¿no? También en contrastarla con las ciencias, ¿ok? Entonces, si usted es pastor, si usted es de una iglesia, de un colegio, quiere, ¿no?, que nosotros de repente podamos compartirle, tener una charla, una capacitación a sus docentes de cómo abordar este tipo de problemas, pueden invitarnos a esos números de manera gratuita. Podemos hacer un Zoom sin ningún compromiso por medio de la asociación. Hacemos, ¿no? Y presentamos todos los argumentos que tengamos. Es importante prevenir, ¿no? Prevenir para cuando se establezcan este tipo de leyes, nosotros presentemos una defensa, ¿no? Lógica, coherente, ¿no? Guiada por Dios, de nuestro proceder, ¿no? Entonces, presentemos defensa con amor. Y a las personas que han cometido estos actos, tratarlos con el respeto que se merecen, porque tienen una dignidad humana y porque tienen la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y restaurar su vida. ¿Ok? Entonces yo quiero orar para ya terminar. Por ti, ¿no? De repente tú has incurrido en el aborto, o tú has aconsejado a tu hijo a abortar, o tú has dado un consejo de que está bien abortar, ¿no? Sin considerar lo que ya hemos expuesto. Entonces, yo quiero orar por esa persona, ¿ya? Vamos a orar para ya despedirnos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Padre, te pedimos perdón por nuestras acciones como personas, como pueblo. Perdónanos, Padre, porque a veces queremos inmiscuirnos, padres, en temas tan, Padre, delicados como es el proceso vida o muerte, Señor, que solamente está en tus manos. Tú eres el que decide, tú eres el que nos da vida y tú decides también cuándo, Padre, nos morimos. Perdónanos, por favor, porque queremos solucionar problemas tan grandes como estos sin consultarte a ti, que tú eres el dador de la vida y porque por ti existimos, Señor. Perdona mi pecado, Padre eterno. Sé tú propicio a mí. Perdóname. Extiende tu gracia y tu misericordia para conmigo. En el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Busque una iglesia. Mi mayor orientación, sugerencia, es que busque una iglesia de sana doctrina y se acerque a Dios. Que ahí está la solución
a todos los problemas. Que tengan mucha paz y hasta otra oportunidad.